Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por darnos una vez más este gran privilegio de poder, Señor, compartir tu palabra. Porque es un privilegio compartir tu palabra, Señor. Es un privilegio ser un instrumento en tus manos, Señor, para edificación, bendito Dios, consolación o exhortación para tu pueblo, para animar a tu pueblo, Señor. Para que la palabra, Señor, que tú nos entregas pueda alinearnos, pueda, bendito Dios, corregirnos, pueda alentarnos y fortalecernos y prepararnos, Señor, para el momento, bendito Dios, que será ese momento tan importante, Señor amado, del arrebatamiento de la iglesia. Creemos, Señor, que estamos en tiempos de prepararnos, de estar listos, Señor, como aquellas 5 vírgenes prudentes, bendito Dios, que estaban apercibidas, que estaban atentas, que estaban velando, bendito Dios, con sus vasijas llenas y sus lámparas encendidas. Así queremos, Señor, que tu palabra alumbre la luz de nuestro entendimiento, a fin de que podamos aprender a caminar sabiamente mientras estemos en esta tierra, esperando, Señor, la gloriosa venida aleluya, de tu reino. En el nombre de Jesús. Bien, en esta noche vamos a hablar sobre un tema muy importante, ya que estamos hablando mucho acerca del arrebatamiento de la iglesia. La venida de Jesucristo se pueda dar en cualquier momento. El arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento inminente que en cualquier momento la iglesia puede ser levantada. Y considerando todos estos principios que estamos enseñando y que se están enseñando a través de las redes sociales, entendamos que también es muy importante entender de cómo estaremos en aquel momento cuando el Señor venga a llevar a su pueblo. Es importante reflexionar en cuanto a nuestra condición espiritual, cómo estamos en este instante, y hacer un análisis espiritual siempre en todo momento, porque no vamos a estar negligentemente descuidados. Acuérdense que habían 10 vírgenes, esa parábola de las vírgenes prudentes y de las imprudentes, de las sensatas y las insensatas. ¿Y qué nos enseña esto de que en la iglesia hay creyentes que están velando sobre ellos mismos, sobre sus vidas espirituales, como aquellas 5 vírgenes prudentes? Pero también vamos a encontrar personas creyentes que están como aquellas 5 vírgenes imprudentes o insensatas, despreocupados de su vida espiritual, despreocupados de su relación con Dios, despreocupados que si están o no están conectados con Dios o a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que meditar bien sobre nuestros propios caminos, a fin de que mientras tengamos vida y tengamos tiempo y esperanza para corregirnos, para que lo torcido se enderezca, y a fin de que podamos nosotros estar siempre alineados a la voluntad de Dios. Cuando el Señor venga por su pueblo, nosotros también podamos irnos con Él. Y ese es el anhelo, una esperanza que no nos avergüenza y que la predicamos y que la enseñamos. Vamos a leer lo que dice Lucas, capítulo 11, versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado, ¿acaso le dará una serpiente? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Jesús está hablando y diciendo en el versículo 13, pues si vosotros,
Siendo malos, sabéis dar buenas dádivas o buenos regalos a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Interesante, hermano amado, porque Jesús ya hablaba sobre el Espíritu Santo. Jesús está mencionando aquí al Espíritu Santo como al Consolador. El Consolador que enviaría, como más adelante vamos a ver otro texto bíblico, donde el Señor mismo, antes de su ascensión, le dijo a sus apóstoles y a sus discípulos: ¿por qué estáis tristes? He aquí yo os enviaré al Consolador. Yo enviaré al Consolador. Entonces el Señor Jesucristo estaba hablando acerca del Espíritu Santo, hablando acerca de la promesa, porque aquí vemos claramente que dice que Dios es un Padre, que si nosotros le pedimos el Espíritu Santo, Él nos lo va a dar. Recuerdo muy bien que hace a los 7 años de creyente, pues yo era un cristiano más, un creyente más de alguna denominación, pero nunca había tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Había sido bautizado en agua, pero más allá no había tenido una experiencia sobrenatural con relación al derramamiento o al bautismo del Espíritu Santo, o no había tenido una experiencia similar. Yo veía que otros creyentes, otros hombres de Dios, mujeres de Dios, aún jóvenes y niños, estoy hablando más o menos del año 1983, 84, 85, 86, veía cómo el poder de Dios caía en los servicios, en los cultos, tan solamente cantando ciertos himnos en las congregaciones. Y todos eran llenos del Espíritu Santo. Y yo le preguntaba a Dios por qué es que yo no recibía ese poder. ¿Por qué yo no lo recibía? En realidad, a veces nosotros somos creyentes que descuidamos las enseñanzas que se nos han dado, o a veces por ignorancia, por desconocimiento de la palabra de Dios, creemos que el cristianismo termina con el bautismo en agua, o que simplemente tener el conocimiento y la sabiduría, o tener estudios de la Biblia, y eso es todo, o tener ciertos dones, o que me hayan ungido en algún ministerio, no importando si he sido escogido o no he sido escogido por Dios, o he sido llamado o no he sido llamado por Dios. En estos tiempos se está viendo una situación bastante crítica, bastante difícil en las iglesias. Por ejemplo, los ministerios donde se están ungiendo hombres y mujeres de Dios, que sin considerar que si han tenido una experiencia con el bautismo del Espíritu Santo, con la señal hablando en lenguas, o también con la manifestación de los frutos del Espíritu Santo. Es decir, un creyente que dice tener el bautismo del Espíritu Santo, o ha tenido la experiencia de la promesa y el derramamiento del poder de Dios, del Espíritu Santo en su vida, tiene que también manifestar sus frutos, es decir, sus conductas y su comportamiento. Por sus acciones es que vamos a conocer si alguien también realmente ha tenido una experiencia del derramamiento del poder del Espíritu Santo. Dios capacita a su pueblo, instruye a su pueblo, pero el bautismo del Espíritu Santo va a ser de este hombre o de esta mujer un hombre lleno del poder de Dios, valiente, osado, para poder predicar el Evangelio de Jesucristo en todo tiempo. No importando las circunstancias que esté pasando o esté viviendo, lo que va a hacer es eso, el poder de Dios, cuando viene sobre su vida. Entonces esa experiencia que tuve fue una experiencia sobrenatural. Recuerdo de que una noche le pedí al Señor, le decía con un grupo de hermanos: Señor, bautízame, 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 bautízame. Y fui tan insistente que de pronto vino sobre mí un fuego. Yo sentí el fuego sobre mi cabeza, y de pronto sentí que mi lengua se trabó y empecé a hablar en unas lenguas desconocidas, realmente desconocidas, pero yo sabía lo que estaba diciendo, yo sabía lo que estaba hablando, entendía que estaba adorando a Dios y alabando a Dios. Y de pronto, en ese mismo momento, eran como las 7 de la noche, de pronto el cielo se abrió y vi una visión, como el cielo se abrió, y vi al Señor Jesucristo sentado en su trono y rodeado de miles y miles de ángeles, ángeles que tenían instrumentos de oro en sus manos y cantaban una alabanza a Dios. Recuerdo de que
de que yo no podía hablar en castellano, no podía hablar en castellano. Dentro de mí había algo que fluía y que adoraba a Dios. Una experiencia sobrenatural. Entonces, ahora, muchas otras personas han tenido otras experiencias, quizás estando en sus camas, de pronto se han levantado y han empezado a hablar en lenguas. Otras personas han tenido esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo de maneras muy diferentes, con unas experiencias diferentes. Pero siempre ha habido esta señal de hablar en lenguas, y desde aquel momento sus vidas no han sido igual. Ahora, hay muchas personas que de pronto lo que hacen es imitar las lenguas. Nadie puede enseñar a hablar en lenguas a nadie, porque las lenguas son lenguas angelicales que vienen de parte de Dios, y que Dios capacita para nosotros poder hablar y adorar a Dios, aleluya, a través de esas lenguas angelicales. Y nosotros tenemos que entender de que no es cuestión de imitar o de balbucear ciertas cosas. Si el Espíritu Santo no te lo ha dado, entonces hay que tener muy presente estas cosas, porque el Espíritu Santo, cuando nos dirige, entonces trae edificación a tu vida y edifica también a la iglesia. Siempre y cuando hay un intérprete en la iglesia, nosotros podemos orar en lenguas levantando la voz, porque si no hay un intérprete que pueda interpretar las lenguas angelicales que estás hablando, entonces es mejor callarse y no decir nada. Ahora, que hay personas que tienen el don de hablar en lenguas y el don de interpretar, amén por ellos, porque también esos son dones de interpretación de lenguas. La misma persona está hablando en lenguas angelicales y también interpreta las lenguas, o trayendo un mensaje de edificación, ya sea de consolación o de exhortación para el pueblo de Dios. Bueno, voy a continuar con este tema. Entonces, ¿qué padre, dice el Señor, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Por eso es que cuando yo le pedí a Dios, el Señor respondió mi clamor. Estuve casi media hora pidiéndole al Señor que me bautizara. Adoraba a Dios, le cantaba, y es lo único que hacía. Y hasta que tuve esa experiencia tremendamente sobre mi vida. Entonces también vamos a ver de que hay una profecía en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 28, para que veamos de que la promesa del Espíritu Santo era para los tiempos del inicio de la iglesia neotestamentaria, cuando el derramamiento del Espíritu vino sobre todos aquellos que estaban unánimes juntos en el aposento alto. Dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesucristo. Esto es una profecía hablando acerca del derramamiento del Espíritu Santo, no solamente para el tiempo de la iglesia primitiva o de la iglesia neotestamentaria, sino que para la iglesia, para el tiempo de la gracia. Entonces, aún para estos tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Jesús le está diciendo a sus discípulos: yo enviaré la promesa de mi Padre. La promesa de mi Padre. Porque sobre vosotros, pero quedaos en vosotros en la ciudad de Jerusalén. Quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos o empoderados del poder desde lo alto. Y ahí está hablando acerca del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de sus discípulos. Jesucristo había llamado a todos estos hombres, los había escogido. Habían hombres y mujeres que seguían al Señor Jesucristo. Y la promesa estaba en pie. Y Jesucristo les había enseñado, los había tenido a su lado, enseñándoles casi 3 años y medio en casi todo su ministerio, capacitándolos no solamente a través de palabras y enseñanzas,
que salían de la boca de Jesús, sino que Jesús también era un ejemplo vivo, que lo que Jesús enseñaba le respaldaba a él, su vida que vivía. Él vivía lo que predicaba a sus discípulos. Por eso qué importante es, hermano, vivir lo que predicamos. ¿Por qué? Porque cuando usted vive lo que predica delante de sus seguidores, entonces la palabra de Dios tiene autoridad sobre las personas que lo están observando, las personas que lo están oyendo, que la gente que lo está siguiendo. Entonces, aún por ejemplo, un papá en casa pierde la autoridad delante de sus hijos cuando el papá habla palabras inapropiadas, palabras soeces, y que sus hijos le oyen, y de pronto en algún momento tu hijo está hablando palabras inapropiadas que a ti no te agradan oír. ¿Pero por qué lo hace? Porque también te oyó hablar a ti. Entonces es interesante de que nosotros aprendamos a vivir lo que predicamos y a enseñar lo que predicamos y lo que aconsejamos. Si usted es un consejero, esfuércese en vivir, en practicar y en ejercitar lo que usted aconseja, enseña y predica. Entonces Jesucristo era un ejemplo para sus discípulos, para sus seguidores, y nadie realmente tenía que levantar o señalar a Jesucristo. Él enseñaba y predicaba, y también practicaba lo que enseñaba. Entonces eso es interesante, porque Jesucristo les dice: quédense en la ciudad de Jerusalén, quédense en Jerusalén. Los apóstoles ya hubieran querido salir a predicar el evangelio. Ellos ya hubieran querido salir a Judea, a Samaria y a todas las regiones de aquel lugar a predicar el evangelio, porque estaban llenos del conocimiento, llenos de letra, pero les faltaba algo, y Jesús sabía que les faltaba algo. Jesús sabía que si ellos hubieran salido solamente con el conocimiento y la letra, ellos hubieran fracasado y la iglesia hubiera fracasado. Entonces Jesús sabía que ellos necesitaban ser investidos del poder de lo alto. Ellos necesitaban ser bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 1, y ahí en Hechos capítulo 1 vamos a ver, dice que en el primer tratado, Teófilo, Lucas está hablando esto y dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Qué interesante, hermano, que no solamente es escoger líderes en la iglesia por talentos o por capacidades necesariamente. Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, y cuando Él escogió a los apóstoles, Él estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué? Para que sea Dios a través del Espíritu Santo mostrando, dando testimonio y confirmando a quienes Él había de escoger. Entonces, los pastores y ministros, los hombres y los ministerios que escogen realmente, que van a ya sea ungir, que van a apartar hombres o mujeres de Dios para el ministerio de la iglesia, ya sea para ser obreros, maestros, exhortadores, debemos tener mucho cuidado realmente y no dejarnos llevar solamente porque alguien haya culminado un seminario, sus estudios teológicos, o necesariamente porque tiene facilidad de palabras para poder hablar, o quizás tenga cierta elocuencia para hablar. Hay que tomar en cuenta lo que el Señor Jesucristo enseñó. Ni aun Señor Jesucristo les mandó a ellos a predicar sin antes haber esperado la promesa, el bautismo, el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas. Entonces, por eso que hoy en día vamos a ver muchos hombres y mujeres de Dios que fracasan en los ministerios, porque fueron ungidos por ministerios realmente sin considerar si esos hombres o mujeres han tenido una experiencia con el bautismo del Espíritu Santo. No consideran ese punto, que lo han dejado a un lado, como que eso ya no importa. Entonces, por eso vemos hoy en día muchos hombres cayendo en adulterio, ministros cayendo en adulterio, en fornicación, muchos hombres y mujeres de Dios viviendo una vida religiosa sin temor de Dios. Entonces, qué interesante, hermano, de que Jesucristo mismo, para poder designar y elegir, Él fue guiado por el Espíritu Santo.
por su Padre. Versículo 3, capítulo 1 de Hechos dice: a quienes también después de haber padecido, Jesucristo padeció, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Sabemos de que Jesucristo, después que resucitó, todavía se quedó en la tierra 40 días más. ¿Para qué se quedó? Para seguir enseñando a sus discípulos, aleluya, acerca de los misterios del reino de Dios. Entonces el versículo 4 dice: y estando juntos, fíjese, estando juntos, ya Jesús estaba allí con ellos resucitado, les mandó que no se fueran de Jerusalén, que no se apartaran de Jerusalén, que no se vayan todavía, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Esto es muy, muy interesante tomarlo en cuenta, hermanos amados, en nuestra vida ministerial. A Jesús le importó este principio. Jesús sabía de que ya sus discípulos, sus apóstoles, tenían todo el conocimiento, pero les faltaba esto. Por eso les dice el Señor que suban al aposento, que vayan al aposento alto y esperen la promesa. La palabra esperar quizás llevó un tiempo, según los estudiosos de la Biblia, quizás llevó 2 semanas, quizás 10 días, 12 días, no sabemos, pero en realidad ellos estaban allí, fueron al aposento, fueron obedientes. Ellos no dijeron: bueno, ya debemos salir a predicar, ya tenemos el conocimiento. No, sino que ellos obedecieron y fueron al aposento a esperar la promesa. El versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua. Escuche, Juan bautizó con agua. ¿Me entiende? El pastor me bautizó con agua, pero me falta el otro bautismo. Me falta el bautismo del Espíritu Santo. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, no iba a pasar muchos días. He tenido el privilegio de ver personas que en el momento en que están siendo bautizados en agua, ya sea en un río o en algún otro lugar, de pronto vino sobre ellos el poder de Dios, vino sobre ellos el Espíritu Santo, la llenura, el bautismo. Personas que son bautizadas con el Espíritu Santo en el momento que están siendo bautizados en agua y hablando en nuevas lenguas con un poder sobrenatural, hermano, que es imposible muchas veces al entendimiento y al razonamiento del ser humano, porque el hombre natural no va a entender jamás las cosas del Espíritu. Entonces, pero el espiritual juzga todas las cosas. A menos que usted no tenga una experiencia con el Espíritu Santo, usted no va a entender, hermano, los misterios que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces, he visto personas a la semana, o otros al mes, o otros a los 2 años, 3 años. Por ejemplo, en el caso mío, yo a los 7 años tuve esa experiencia sobrenatural en mi vida. Entonces creo, por eso lo enseño. Hoy en día ya no es común, ya no es fácil ver en las congregaciones constantemente el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, ya sea en los jóvenes, en los niños o en los ancianos. Porque la pregunta es ¿por qué? Porque quizás hemos descuidado la vida de oración, nuestro devocional, nuestro tiempo con Dios. Hemos descuidado el ayuno, hemos descuidado nuestra consagración, nuestra entrega, nuestra rendición a Dios, nuestra sinceridad, nuestro compromiso para con Dios. Entonces, podemos ver también en el versículo 8, capítulo 1 de Hechos, versículo 8, donde dice: pero recibiréis poder. Jesucristo le vuelve a decir: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me serán testigos en Jerusalén. Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Recibirán poder. Jesucristo quería que ellos recibieran el poder del Espíritu Santo. Y por eso que Jesús les dijo: quédense en la iglesia, quédense todavía en Jerusalén, no se vayan. Necesitan el poder. Necesitan el poder, necesitan la unción. Ahora, la unción no es simplemente predicar gritando.
La unción no es solamente sudar cuando uno está predicando. La unción es la autoridad que Dios te da a través de la investidura del Espíritu Santo, que hace de ti un hombre, bendito sea el nombre del Señor, transparente, que hace que tú realmente tengas los dones y tengas los frutos del Espíritu Santo que se manifiestan a través de tu conducta, de tu comportamiento, de tu estilo de vida como cristiano, como hombre o mujer de Dios. Entonces, la unción es esa autoridad, como el Señor Jesucristo o los apóstoles. Ellos solamente daban la palabra, decían la palabra, y la autoridad misma hacía como ellos vivían la palabra. Porque cuando usted vive la palabra, cuando usted ejercita la palabra, usted tiene el respaldo de Dios, tiene la autoridad de Dios, aleluya, para tan solamente decir la palabra, y los demonios tienen que sujetarse y tienen que irse. Usted solamente declara la palabra, aleluya, para que la voluntad de Dios se haga. Ahora, nosotros no manipulamos a Dios para que la voluntad de Dios se haga, porque aún nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios claramente nos enseña que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Al final siempre tenemos que reconocer que Dios es soberano. Dios siempre quiere, aleluya, hacer su voluntad. También tenemos que entender, cuando el Señor Jesucristo le dice a ellos, recibirán poder. Y luego dice, y me serán testigos. Para ser testigos, para ser embajadores de Jesucristo en esta tierra, necesitamos la autoridad de Dios a través del Espíritu Santo. Vamos a ver de que hay evidencias realmente de que necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en capítulo 2, claramente ustedes ya lo conocen en el libro de los Hechos, cuando dice, llegó el día de Pentecostés, la fiesta de los judíos, estaban todos unánimes juntos, estaban reunidos, había armonía, había unidad. Entonces, donde hay unidad, el Espíritu Santo se va a mover y se va a derramar. Donde hay discordia, donde hay contienda, donde hay disensiones, hermano, entonces no va a suceder nada. Ellos estaban unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. El poder del Espíritu Santo había descendido, la promesa se había cumplido y llenó aquella casa. Y todos los que estaban allí esperando la promesa en el aposento alto fueron investidos del poder de lo alto. Desde allí vemos realmente al primer predicador que se levanta lleno del poder del Espíritu Santo, a Pedro, predicando. Entonces Pedro dice que poniéndose en pie, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, decía, porque estos no están ebrios, porque la gente creía que cuando ellos habían recibido ese poder sobre sus vidas, la gente creía que ellos estaban ebrios, porque yo me imagino que ellos danzaban, saltaban, glorificaban, levantaban la voz. Entonces Pedro está presentando una razón de por qué ellos estaban así. Ellos estaban realmente como ebrios, y no estaban ebrios, como ustedes suponen, le dice Pedro a la gente, puesto que es la hora tercera. Mas esto es dicho por el profeta Joel. Escúchame, como les dije hace un momento, yo leí Joel capítulo 2, mas esto fue dicho por el profeta Joel. Inclusive Pedro le hace recordar la profecía de Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos oirán sueño. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. Son tiempos que estamos viviendo en donde el derramamiento del Espíritu Santo en este momento de avivamiento, de búsqueda, se va a empezar a manifestar de una manera poderosísima en la iglesia del Señor. Pero también los cumplimientos proféticos acerca de que dice de que daré prodigios en el cielo, señales en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Entonces son tiempos proféticos que estamos viviendo, últimos tiempos antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y por eso dice que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces qué interesante, qué importante, hermano, realmente es para nosotros
pedirle al Señor el bautismo del Espíritu Santo si es que usted no lo tiene en su vida. Aún realmente, hermano, qué terrible es pensar de que hoy en día grandes ministerios lo que han hecho es levantar ministros sin considerar que hayan tenido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Solamente han considerado sus conocimientos y sus talentos. Vemos de que en el capítulo 6 de Hechos, si usted me acompaña allí, dice claramente, en el versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, escuche aquí, los apóstoles le dicen a los hermanos de la iglesia: busquen de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, importante, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encarguemos de este trabajo, es decir, del trabajo del diaconado. Entonces el diaconado era un área de servicio, de servir en las mesas, de atender a las mesas y ser un apoyo para el ministerio apostólico. Entonces entendamos de que la iglesia consideró, escúcheme, la iglesia consideró 3 aspectos importantes, y uno de ellos es llenos del Espíritu Santo. Porque para tener un buen testimonio hay que tener esa llenura del Espíritu Santo. Y dice de sabiduría, porque solamente el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra puede darte la sabiduría para poder ejercer el ministerio que Dios te confía. Entonces, no desechemos al Espíritu Santo, no desechemos la promesa, no desechemos la necesidad que hoy en día realmente se ha descuidado tanto en las congregaciones cristianas. En Hechos capítulo 10, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Escuche bien, mientras aún hablaba Pedro, estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, escuche, con Pedro, se quedaron atónitos, asombrados de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cómo es que se dieron cuenta las personas que los gentiles de la circuncisión estaban recibiendo el bautismo o el poder del Espíritu Santo? Porque dice el versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban o magnificaban a Dios. Entonces, una de las señales importantes que tenemos que tener en cuenta es cuando una persona está recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, está siendo investido y recibiendo la promesa, entonces es el hablar en lenguas y glorificando a Dios. Y segundo, también podría ser los frutos del Espíritu Santo en la vida de este hombre o mujer de Dios que ha recibido esa impartición o esa investidura del Espíritu Santo. También vamos a ver rápidamente en Hechos 19, del 1 al 7, dice así, Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a cierto discípulo, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿y en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, es decir, con el bautismo de agua para arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, escúcheme, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces la señal, hablando en lenguas y profetizaban. ¿Y qué sucedía?
Y empezaron ellos a hablar con denuedo, por espacio, con valentía, y discutiendo la palabra y persuadiendo acerca del reino de Dios a la gente. Lo que hace el poder del Espíritu Santo es te da ese poder, esa valentía, ese denuedo, esa entrega, esa consagración, esa rendición para predicar su palabra. Y entonces, sea bendito el nombre de Jesucristo. Es importante de que entendamos también de que el poder del Espíritu Santo lo que va a hacer es no solamente te da el poder para servir a Dios, sino también para que tú puedas vivir y hacer la voluntad de Dios y esforzarte cada día a una entrega mayor hacia Él. Hermano amado, yo le doy gracias a Dios porque las experiencias que muchos hombres y mujeres de Dios han tenido son evidencia clara. Y en la Biblia vamos a encontrar varios pasajes de la Biblia en que quizás personas que estaban recibiendo el Espíritu Santo, en la Biblia no dice de que ellos estaban de repente no dice literalmente que recibieron el Espíritu Santo hablando en lenguas, porque no se menciona, en algunos versículos bíblicos no se menciona, pero se sobreentiende de que basta con estos versículos que yo les acabo de leer, de que la evidencia de que ellos veían y oían y sabían que cuando alguien había recibido el bautismo del Espíritu Santo, la llenura, la promesa sobre sus vidas, entonces la señal era el hablar en lenguas. Y dice, y magnificaban, glorificaban a Dios. Aleluya. Necesitamos hoy más que nunca ser guiados por el Espíritu Santo. Y no solamente por la letra y por el conocimiento o los talentos o las habilidades que podamos tener. Tengamos mucho cuidado porque una vida cristiana, hermano, sin la unción, sin la llenura del Espíritu Santo, lo único que lo convierte al hombre es muchas veces en una persona orgullosa, soberbia, altiva. Te lleva muchas veces a pensar que eres tú, y a veces hasta robarle la gloria a Dios. Y entendamos con mucho temor de Dios que necesitamos hoy más que nunca llenar constantemente nuestra vasija. No es solamente que un día X, tal año, hace 10 años, o 15 años, o 20 años, yo tuve la experiencia con la llenura del Espíritu Santo. No es que fue una gloria pasada. Yo tengo que aprender a vivirla y a estar constantemente llenando mi vasija. Que esa gloria permanezca en mí. Que ese poder esté presente en mí constantemente para fluir en el poder del Espíritu Santo. Aún la palabra que sale de mi boca es para mí mismo. Por eso la palabra de Dios le dice a los predicadores, predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. Porque a nosotros que se nos ha confiado la palabra, se nos pedirá cuenta, aún con mayor responsabilidad, porque fuimos los que enseñamos, los que guiamos a otros. Y con mucho temor les pido en el amor de Dios que si usted no ha tenido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y no ha tenido esa experiencia del derramamiento de la promesa de Dios sobre su vida, hablando en lenguas, nunca es tarde. Estamos en los últimos tiempos y estamos todavía en el tiempo de la gracia, de la misericordia de Dios. Y creo que las manos de Dios están esperando a todo aquel que se acerque a Él con un corazón sincero. Dígale, Señor, yo necesito pedirte, Señor, el Espíritu Santo. ¿Qué padre si su hijo le pide un pan de darle una piedra? Dios está dispuesto a derramar sobre ti su poder. Y recibiréis poder cuando haya venido a ser vosotros del Espíritu Santo. Poder de Dios, facultad de Dios. Ese poder para aún, aleluya, a través de tu vida, Dios mismo hacer señales, prodigios y milagros.